Bárbaro, perfecto. ¿Me habilitas para poder...? Ya está. Ah, ya está, perfecto. Buenísimo. Bueno, laudo 7. Básicamente antes vimos una controversia donde el accionante se ve bien, ¿no se ve en pantalla completa? Ujú. Sí, se ve perfecto. Bárbaro. Bueno, habíamos visto el laudo anterior, el laudo 4, el accionante era Brasil y la parte reclamada era Argentina. Bueno, ahora cambian los roles. La parte reclamante es Argentina y la parte reclamada es Brasil. Ujú. Año del laudo, el laudo es del 19 de abril del 2002. ¿Por qué es? Bueno, básicamente por obstáculos al ingreso de productos fitosanitarios argentinos en el mercado brasileño. Se había pactado en el ámbito del Mercosur un procedimiento abreviado para el ingreso de productos fitosanitarios similares al mercado brasileño de Paraguay, Uruguay y Argentina. Procedimiento arbitral. El 14 de noviembre del 2001, Argentina comunicó al director de la Secretaría Administrativa del Mercosur la decisión de iniciar el procedimiento arbitral previsto en el capítulo 4 del Protocolo de Brasilia para la solución de controversias contra la República Federativa de Brasil con relación a la diferencia planteada entre ambos estados sobre obstáculos al ingreso de los productos fitosanitarios. El 27 de diciembre del 2001 se declaró constituido, instalado y en funciones el Tribunal Ad hoc para entender en la controversia referida. Alegaciones de la parte reclamante, es decir, de Argentina. Básicamente, en este laudo lo que se pone en discusión es el artículo 38 y 40 del Protocolo de Ouro Preto y Brasil alega el artículo 50 del Tratado de Montevideo de 1980. Bueno, lo primero que alega Argentina son el obstáculo que queda aprobado al ingreso de productos fitosanitarios similares al mercado brasileño. La segunda es la no incorporación de estas resoluciones que habilitan el tracto abreviado de este tipo de productos. Y la tercera, que se impide el libre comercio intrazona, que era para lo cual está constituido el Mercosur. Y también, que está consagrado también en el Tratado de Asunción, artículo 1 del anexo 1. Alega que Brasil, al no incorporar a su ordenamiento la normativa Mercosur adoptada en la materia de facilitación del comercio de productos fitosanitarios, viola el principio de libre circulación de bienes en la región, impidiendo el acceso a su mercado de productos fitosanitarios similares de los estados parte. Recapitulando reuniones pasadas, esto vendría a ser una traba para arancelaria, para incorporar terminología que vimos en la materia. Ujú. ¿En qué se basaba este sistema de registro abreviado? Bueno, era para que no tenga que pasar todas las pruebas y todas las medidas de seguridad y de chequeos químicos para ver si estaba habilitado. Si era similar, era mucho más fácil el registro para el ingreso a estos países. Argentina, Paraguay y Uruguay incorporan estas normativas, pero no es así el caso de Brasil. En la legislación vigente de Brasil no distingue a fines de registro entre los productos nuevos y los productos similares ya registrados en Brasil, exigiéndole a ambos tipos de productos los mismos requisitos. Alegaciones de la parte reclamada. Bueno, Brasil manifiesta que necesita asegurar la seguridad, eficiencia y economía de los productos, entonces necesita obviamente un control. Sostiene que no procede la alegación de que el sistema de registro vigente en Brasil antes del decreto 4074 del 2002 no es compatible con el principio de libre comercio, ya que en los términos del artículo 2 del anexo 1 del Tratado de Asunción no están comprendidas en el concepto de restricciones no arancelarias prohibidas en el Mercosur las medidas adoptadas en virtud de las situaciones previstas en el artículo 50 del Tratado de Montevideo de 1980. El artículo 1 del Tratado de Asunción no veda la adopción de medidas unilaterales consideradas necesarias para determinados objetivos de política pública, de protección de salud, del medio ambiente y de la seguridad de la población, no teniendo el sistema de registro en Brasil carácter discriminatorio.
aplicándose de forma totalmente idéntica a empresas nacionales y extranjeras. Bueno, este es uno de los puntos en el que se basa Brasil, y el otro dice que la incorporación de estas resoluciones es sin plazo, que el artículo 38 y 40 no exige un plazo, pero sí lo exige, tiene que ser un plazo razonable, y Brasil tardó más de 6 años en incorporación. Bueno, Sí, si acá bien no está lo lo que habíamos dicho, ¿no? exigía, si bien no lo, perdón, Manuel, si bien no lo exigía el texto del artículo 38 y 40 del Protocolo Europleto un plazo, no establecía un plazo determinado, el tribunal lo que alude es que las obligaciones no son sin plazo, sino que las obligaciones tienen que cumplirse en un plazo razonable. Y ahí sí es Exacto. donde... Dale. Máximo cuando los otros países ya lo habían incorporado. Entonces, si los otros Ujú, países se lo pudieron incorporar en un plazo menor, ¿por qué Brasil no? ujú. El tribunal decidió sobre la base de los siguientes puntos. Uno, la existencia de una obligación a cargo de la República Federativa de Brasil de incorporar a su ordenamiento interno las disposiciones contenidas en las resoluciones ya mencionadas. Obviamente esto lo aceptó Brasil. Brasil dijo, sí, sí, yo tengo la obligación de incorporar estas resoluciones. Pero sin Segundo plazo. punto, la existencia de una situación de incumplimiento en incorporación a su ordenamiento interno de las referidas resoluciones GMC por vencimiento del plazo para dicha incorporación. Y tres, la procedencia de la excepción derivada del artículo 50 del Tratado de Montevideo de 1980. Acá también se ve una contradicción de Brasil, porque Brasil en un primer momento dice, sí, la verdad estoy obligado a incorporar estas resoluciones, pero por el otro dice, no, pero también está la excepción del artículo 50 del Tratado de Montevideo, que cuando se pone en riesgo la salud. A salud, seguridad. Claro. Ujú. La obligación de incorporación de las resoluciones GMC. Bueno, acá vamos al artículo 40 y 38 del Protocolo de Europleto. El artículo 40, complementado por el 38 del Protocolo de Europleto, establece claramente la obligación de los Estados partes de incorporar la normativa Mercosur a sus respectivos derechos internos. La obligación de incorporar la normativa Mercosur a los derechos internos de los Estados partes constituye una obligación de hacer, que comprometa la responsabilidad internacional de los Estados en caso de no cumplimiento. En este sentido, la jurisprudencia de los tribunales arbitrales ad hoc del Mercosur ha establecido que, dada la naturaleza intergubernamental del Mercosur y la ausencia de aplicación directa de su normativa, nadie puede cumplir en lugar del Estado obligado el acto de incorporación requerido. Pero el incumplimiento a la responsabilidad internacional del Estado que incumple hacia los Estados que sí han cumplido. No obstante el reconocimiento expreso de la obligación de incorporar la normativa Mercosur, Brasil sostiene que dicha obligación de incorporación es sin plazo y que por lo tanto los Estados partes no tienen un límite temporal para el incumplimiento de la misma. Y acá es donde resuelve lo que dijiste vos, Ricardo. Plazo para la obligación de incorporar. Brasil es un Estado miembro del Mercosur que a través de sus representantes en el órgano Grupo Mercado Común adoptó las resoluciones objeto de esta controversia, las cuales está obligado a incorporar. De lo que surge también de la jurisprudencia es que, según cada caso concreto, el plazo para la incorporación tiene que ser un plazo razonable. ¿A qué nos referimos con plazo razonable? Bueno, debe ser el plazo en el que razonablemente el Estado parte podría haber insumido en incorporar efectivamente la normativa objeto de la obligación en su derecho interno. Surge de las actuaciones que todos los Estados parte, excepto Brasil, han cumplido con la obligación de incorporar establecida en los 38 y 40. Desde la aprobación por consenso de todos los Estados partes, desde la primera resolución del GMC objeto de la controversia, han transcurrido casi 6 años. Obviamente, no parece razonable una postergación de casi 6 años a la incorporación de vida. Entonces, el tribunal concluye en este caso que ha transcurrido en exceso del plazo que pudiese considerarse razonable. Excepción contenida en el artículo 50 del Tratado de Montevideo. La parte reclamada alega como defensa de la excepción contenida en el artículo 50 del Tratado de Montevideo, que básicamente dice que ninguna disposición del presente tratado será interpretada como impedimento para la adopción y el cumplimiento de medidas destinadas a la opción que se en la cual Brasil encuadra es la de Brasil. protección de la vida y la salud de las personas y los vegetales. Sí, en el punto D se recuadra Brasil. Bueno, el tribunal no comparte la tesis. Primero, porque Brasil no presenta pruebas sobre este hecho.
La invocación genérica de la protección de la salud humana, animal y vegetal amparada en el artículo 50 del Tratado de Montevideo, que pueda exonerar a la República de Brasil de cumplir con la obligación específica de incorporar a su normativa interna las disposiciones bajo análisis, no fue probada en las circunstancias concretas y específicas, no fue probado ningún daño a la salud humana, animal o vegetal. Entonces, la desestiman. Y desde la óptica comercial, como dijimos anteriormente, esto implica una restricción no arancelaria a la circulación de mercadería. En conclusión, el tribunal no logra apreciar la congruencia existente entre la invocación de la excepción derivada del Tratado de Montevideo de 1980 con el previo reconocimiento por la parte demandada de su obligación de incorporar. O sea, acá vemos la incongruencia de Brasil. Primero dice, sí, yo tengo la obligación de incorporar estas resoluciones, y por el otro lado dice que no. Yo estoy exceptuado por el artículo 50 del Tratado de Montevideo. Decisión. El tribunal por unanimidad resuelve declarar que existe una situación de incumplimiento por parte de Brasil a la obligación impuesta por los artículos 38 y 40 del protocolo Europretto a la incorporación de ordenamiento de las resoluciones mencionadas, disponer que Brasil deberá en un plazo máximo de 120 días incorporar las resoluciones a su ordenamiento interno, y disponer que las costas y costos de este procedimiento arbitral sean abonados de la siguiente manera. Cada Estado parte se hará cargo de los gastos y honorarios ocasionados por la actuación del árbitro por él nombrado, y la compensación pecuniaria formada por los honorarios y gastos del presidente y los demás gastos del tribunal serán abonados en montos iguales por ambas partes. Disponer que las actuaciones de la presente instancia sean archivadas en la Secretaría Administrativa del Mercosur, y disponer que, de conformidad con el artículo 21.2 del Protocolo de Brasilia, las partes tienen 120 días para dar cumplimiento al presente laudo arbitral. Básicamente, lo que resuelve es que Brasil incumplió y que debe incorporar las resoluciones en un plazo de 120 días. Muy bien. Bueno, ese sería el laudo ¿Otras número 5. opiniones? ¿Otras opiniones de otros participantes del grupo? Manuel estuvo totalmente claro y estamos totalmente de acuerdo. Sebastián no dice nada. Más lo demás, Tomás. No, la verdad lo explicó excelente, Manuel. No tengo nada más que agregar. Concuerdo con todo lo que dijo. Comparto, como se dice, comparto la opinión de mi colega. Me uno a su voto. Perfecto. Perfecto. Bueno, a ver si entonces, rebobinando. Este segundo laudo tiene más que ver con lo que vimos en 2 clases atrás, que es el tema de la incorporación normativa. ¿Qué significaba la obligación del artículo 38 y del artículo 40 del Protocolo Europretto? Y este laudo lo establece claramente, donde dice, es una obligación de hacer. Nadie puede hacer en nombre del Estado que está obligado a incorporar su ordenamiento jurídico interno. Tiene que haber una norma del Estado que incorpore esa normativa interna, esa normativa Mercosur, y en última instancia, si no lo hace, recaerá en responsabilidad internacional. Responsabilidad internacional que se refiere a este incumplimiento y con relación a los estados que sí han cumplido y han realizado esa incorporación adecuadamente. Como habíamos dicho, si bien el 38 y el 40 no establecen plazos, Brasil dijo, sí, está bien, la obligación existe, pero está sin plazo. El tribunal dijo, no existen obligaciones sin plazo, las obligaciones deben cumplirse aún en un plazo razonable. Y evalúa que 6 años desde la asunción de la normativa a sin incorporarse generaba un plazo no razonable. El otro tema es el argumento de la salud pública y el artículo 50 del Tratado de Montevideo de 1980, que es el Tratado de Montevideo de la LADI. Tanto en el marco de la LADI, creo que lo habíamos visto en su momento, como en el marco de la OMC, los estados se reservan medidas unilaterales fundadas
esencialmente para la protección de la salud, la seguridad de la población. Por supuesto que esto lo reconocen todos los estados que tienen capacidad para hacer esto. Lo cierto es que en el caso del Mercosur, Brasil tendría que haber analizado esta situación en el momento de adoptar las decisiones Mercosur y no en el momento de incorporación. Su responsabilidad internacional, entonces, queda evidenciada porque ya asumió las resoluciones Mercosur en el marco institucional del Mercosur y no la incorporación. Entonces, no puede analizar o utilizar el artículo 50 como argumento para la no incorporación. En última instancia, será para no asumir ciertas decisiones en el ámbito Mercosur. Pero como yo les dije, estas medidas unilaterales que los estados por supuesto se resguardan y que tienen derecho a hacerlo, nadie lo desconoce, pero en muchos casos es un argumento muy útil para digamos, generar barreras al comercio que, por supuesto, los sistemas como Mercosur están en contra. Y la argumentación del artículo 50, si se quiere, también está un poco, digamos, deja de ser válida en un ámbito como este. Básicamente por esto que decíamos. Si usted tenía que vigilar la protección de la seguridad de su población, lo hubiera hecho en el momento de asumir las decisiones y no en el momento de que está obligado a incorporarlas. Pero bueno, entre otras cosas, la segunda parte de nuestra charla de hoy tenía que ver con que, nada, revisemos algunos conceptos que vimos y nada, tratemos de evaluar si los conocimientos que han adquirido son suficientes para pasar el examen de la semana que viene. ¿Cómo lo vemos en ese punto? A ver. Está todo absolutamente claro. ¿Leyeron todo el material a esta altura? Terminando de leer algunas cosas, hay que releer algunas cosas, porque ha pasado un tiempo desde que se... Yo por lo menos Bueno. terminé de rendir ayer las demás materias, así que estoy por la mitad más o menos. Perdón, no encontré quién estaba hablando. ¿Mauro era? No. No, Bautista, estoy sin cámara porque tengo mala señal. Ah, bueno, Bautista, pero me dejaste para lo último. No, porque la idea de una charla de revisión tiene sentido en la medida que ustedes hayan leído ya el material y que podamos discutir sobre él. Pero revisemos. A ver, las chicas, ¿nadie? ¿Cómo hacemos la charla de revisión si ustedes no leyeron el material? Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. Y, bueno, a ver, ¿qué tienen que ver de Mercosur para el final? Para el último examen que vamos a tener la semana que viene. Dijimos básicamente 3 cuestiones. El sistema, la parte histórica nos sirve para ubicarnos en términos de cuál era la ideología imperante en el momento de la aparición del Mercosur. Y si quieren el devenir histórico, estos cambios que aparecen después del 2003, qué significan o qué intentan y demás. Pero básicamente vamos a ver 3 cuestiones de Mercosur y las preguntas de la semana que viene van a girar en torno a esto. Primero, el sistema de órganos. El sistema de órganos. Los órganos decisorios, los órganos consultivos, los órganos decisorios, cómo se componen, más o menos las funciones,
no vamos a ser explícito en preguntar qué dice cada uno de los artículos respecto a las atribuciones de cada organismo, pero ustedes tienen que tener la lógica de cuál es la característica básica de cada organismo. Organismo de tipo político, organismo de tipo administrativo, organismo más ejecutorio, cómo se componen esos organismos, eh, cómo se expresan esos organismos, cada cuánto se reúnen, ese tipo de cosas. En segundo lugar, la segunda cuestión que vamos a ver es el sistema normativo. Como dijimos, las decisiones, resoluciones y directivas, qué características tienen, cuándo hay que incorporarlas. En principio, una pregunta casi mala, porque hay que incorporarlas siempre, salvo que, más allá de lo que dice el artículo 42. El artículo 42 del Protocolo Europeo dice: cuando sea necesario, los estados incorporarán su normativa, la normativa Mercosur a su ordenamiento interno. Cuando sea necesario, es siempre. Las únicas normas Mercosur que no se incorporan a los ordenamientos internos son las que se refieren a ordenamientos propios del Mercosur, esto es, distribución de competencias entre los órganos y demás, donde los estados asumen una normativa determinada y esta no tiene que ser trasladada al interior de los estados parte. El segundo motivo de no incorporación es un motivo más discutible, que es cuando el Estado ya tenga una normativa exactamente igual. Esto es bastante discutible en la medida que, como decíamos nosotros, a nosotros nos convence más un sistema de incorporación especial, donde cada norma Mercosur tenga una norma nacional que la incorpore. Esa norma nacional, como decíamos, preferentemente debería ser una norma vacía, que solo tenga el efecto de incorporar la norma Mercosur. Pero la existencia de normas, en algunos casos, de normas internacionales asumidas en el marco del Mercosur y normas nacionales que digan exactamente lo mismo, para nosotros no es convincente en la medida que mezcla o confunde la naturaleza jurídica de una norma y de la otra. ¿Y se entiende por qué? Sí, a ver. Después podrías volver a mencionar el primer motivo de no incorporación. El primer motivo de no incorporación es cuando la norma se refiere al ordenamiento interno del Mercosur. Digamos, una medida que tenga que ver con la distribución de competencias entre los órganos Mercosur, o la creación de algún órgano Mercosur, un órgano más, o, a ver, que atribuya alguna función a un órgano existente. Como son esas normas, tienen como finalidad el funcionamiento del Mercosur, estas normas no requieren ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos internos, no están dirigidas a regular digamos, comportamiento de los ciudadanos, está dirigida a ordenar la distribución interna del Mercosur, con lo cual esas normas está claro que no deben ser incorporadas. Perfecto. El segundo motivo de no incorporación, que es el que nosotros discutimos en alguna medida por lo que venimos estudiando desde la primera parte de la materia, es este tema de que si el Estado tiene una norma exactamente igual a la norma que se quiere incorporar, y no nos satisface a nosotros esa solución, porque a nuestro modo de ver, digamos, el argumento de que el Estado tiene una norma exactamente igual a la normativa Mercosur no nos es suficiente, porque a nuestro modo de ver, toda la normativa Mercosur, como está fundamentada en una situación internacional determinada, debe ser incorporada al ordenamiento interno y jerarquizada en sus términos internacionales. La existencia de una norma nacional, aunque sea exactamente igual a la norma Mercosur, confunde en términos de su aplicación.
el operador jurídico interno de un Estado que dice, no, señor, yo tengo una norma interna exactamente igual, ese operador jurídico interno va a aplicar derecho nacional. Y para nosotros eso debilita la unicidad del derecho en el caso del Mercosur. Esos son los dos argumentos por los cuales los estados pueden invocar los estados en no incorporar. Todas las demás normas Mercosur deben ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos internos. ¿Cómo deben ser incorporadas? Con una norma nacional emitida por un órgano cuya competencia en términos de su derecho constitucional, el derecho constitucional del Estado determinado, el derecho, digamos, la ley de ministerios, le atribuye la competencia determinada a ese órgano interno. Y como dijimos, hay también un par de normas que fundamentalmente veíamos la 20 del 2002, que en alguna medida estaba mirando la fecha del laudo, laudo 7, es más o menos contemporánea a este laudo 7, donde los estados acuerdan que antes de... discúlpenme un segundo. Creo que se puede decir, se despertó mi hijo y mi mujer estaba un poco lejos, con lo cual lo tuve que llevar. Sí, es chiquito, no, más allá de... Tengo un niño chiquito. Entonces decíamos, más allá de lo que diga el artículo 42, que dice, cuando sea necesario, los estados deberán incorporar a su ordenamiento interno, el criterio es al revés. La generalidad de los casos es que las normas deben ser incorporadas y solo en estas dos excepciones que veíamos hace un rato, no debe ser la normativa incorporada. ¿Por quién debe ser incorporada? Por el órgano competente en términos constitucionales o legales del Estado. Y nosotros entendemos que ese acto de incorporación debe ser a partir de una norma vacía, que solo tenga la finalidad de reconocer ese derecho a Mercosur. ¿Qué más decíamos? La decisión 2002, que es más o menos contemporánea a este laudo 7, que es la que los estados se comprometen a que antes de asumir la decisión, resolución o directiva, antes de asumir la norma Mercosur, los estados paran la norma allí, la remiten al interior de los estados y a la próxima reunión Mercosur del órgano decisorio de que se trate, consejo, grupo o comisión de comercio, el órgano para y a la próxima reunión los estados deben aportar fundamentalmente dos datos. El órgano que constitucional y legalmente es competente para la incorporación en cada uno de los en cada uno de los estados, y en segundo lugar, el tiempo que estima el Estado requiere para la incorporación. Esos dos elementos se incorporan a la norma y recién ahí la norma se adopta. Independientemente de este requisito de la 2002, existen muchas normas que se han adoptado por excepción a esta decisión 2002. Porque en última instancia llegaba un momento de la reunión y no había forma de esperar a la reunión siguiente. Esto pasaba mucho con las decisiones, fundamentalmente. Las decisiones son las adoptadas por el Consejo. Consejo del Mercado Común, y el Consejo del Mercado Común se reúne cada 6 meses. Entonces, en muchas oportunidades,
el tiempo para volver a reunir el Consejo significaba la espera de otros 6 meses, con lo cual allí hay muchas veces que los requisitos de la 2002 no se cumplieron adecuadamente, pero en última instancia este fue un mecanismo que se encontró incluso a partir de los laudos que ustedes vieron, fundamentalmente por los retrasos que los estados estaban asumiendo en la incorporación normativa. Entonces decíamos, órganos, normas Mercosur y todas estas características de las normas, que no tienen aplicabilidad directa, no son las normas de la Unión Europea, no, perdón, no son los reglamentos de la Unión Europea, las únicas normas que tienen efecto directo en última instancia. Todo el mundo habla de la Unión Europea, y resulta ser que son los reglamentos de la Unión Europea, no son todas las normas de la Unión Europea que tienen efecto directo. Acá no hay efecto directo, lo dice claramente también el laudo 7. Estas normas se generalizan a partir de la incorporación a los estados partes. Para redondear el artículo 40, ¿se acuerdan? Dictada, o mejor dicho, el 38, dictada o el 40 es el que establece los procedimientos, no me acuerdo, ahora se me mezclan. Dictada la norma de incorporación por parte del último estado, la Secretaría Administrativa declara que 30 días después la vigencia simultánea de la norma Mercosur. Entonces teníamos órganos, normas con todas estas características. Esto lo tienen que saber sí o sí. No hay forma de avanzar sin esta cuestión sabida. Y el tercer sistema, la tercera cuestión importante respecto de Mercosur es el sistema de solución de controversias. Como decíamos varias veces, el sistema de solución de controversias no es el único ni el mejor mecanismo para aplicar el derecho Mercosur. En muchos casos, el derecho Mercosur va a ser aplicado en los ámbitos de aplicación interna de los estados. Y esto es lo que hace en alguna medida a la obligatoriedad de la materia, como decíamos desde la primera clase. Ustedes tienen que saber normas Mercosur porque la van a aplicar en el orden interno, no porque todos vayan a resolver las cuestiones del mecanismo de solución de controversias. Pero el mecanismo de solución de controversias es el que hay, independientemente de que sea bastante poco ágil y, como decíamos, con características politizadas, un sistema que viene del derecho internacional público, donde se resuelven temas que hacen al Estado, como límites o derecho del mar o cuestiones de ese tipo. Acá necesitaríamos un sistema mucho más ágil para resolver las cuestiones entre particulares. Este sistema está politizado o es politizado a partir de que son los estados que son actor y demandado. Entonces ello lleva a que el problema de un sector económico determinado de un estado tenga que ser asumido por el Estado como importante para llevar a otro estado socio del Mercosur a un sistema de solución de controversias que en última instancia es una confrontación, más allá de que sea legítima. Se genera la politización a partir de esto que decíamos también un par de clases atrás, esto de que el Estado debe valorizar la cuestión de tal forma para llevar al otro Estado al sistema de solución de controversias. Puede tener dos cuestiones y evaluar que una es más económicamente más relevante que otra, y la evaluación va a ser en función de la relevancia económica o política de la cuestión y no en términos de la relevancia jurídica, que en última instancia que puede ser mayor en una cuestión que el Estado considere de carácter menor.
Y fundamentalmente en este tema del sistema de solución de controversias, digamos, los dos esquemas. Brasilia por una parte, el sistema original de solución de controversias, que no aparece con Tratado de Asunción, sino unos años después, el sistema de Brasilia, y qué es lo que vino a intentar resolver el sistema de Olivos puesto en marcha en el 2002. Y básicamente decíamos, el sistema de Brasilia tiene todas estas características de las que estamos hablando. Cuando se discutió Olivos, se intentó básicamente resolver tres cuestiones que se resolvieron bastante parcialmente. En primer lugar, como el sistema de Brasilia es un sistema de tribunales ad hoc, cada tribunal se constituye a los efectos de una controversia determinada. La composición de los tribunales, de esos tribunales arbitrales, significaba que la jurisprudencia tenía algún carácter zigzagueante. Por supuesto que cada jurista que se sentaba allí en un momento determinado entendía la materia de una manera o de otra, con lo cual las sentencias no tenían una coherencia determinada, una unicidad de dirección, para decirlo de alguna forma. Esta situación los estados la intentan resolver a partir del Tribunal Permanente de Revisión, un tribunal que se pone como alzada de los tribunales ad hoc con esta doble posibilidad de que los estados acuerden concurrir a los tribunales ad hoc y en alzada al Tribunal Permanente de Revisión, o que directamente eviten los tribunales ad hoc y sea el Tribunal Permanente de Revisión el que resuelva la controversia. La segunda cuestión que los estados advirtieron con alguna necesidad de corregir era el sistema de acceso de los particulares. Y la verdad que en este punto fue bastante pobre lo que se hizo, porque se incorporaron un par de artículos que lo único que dicen es que los estados los particulares pueden concurrir a las secciones nacionales de sus estados en el ámbito de Mercosur. Esto es ir a tocar timbre en la Cancillería para decir que hay algún problema con el ingreso de cierta mercadería en Brasil, en Paraguay o en Uruguay, en el caso de la Argentina. Como que regula lo que ya pasaba antes, básicamente. Esto era, claro, esto era lo que sucedía antes, que al suyo, cada sector que tenía algún inconveniente para el ingreso a un determinado lugar, ¿a dónde se iba a quejar? Se iba a quejar a la Cancillería o al ministerio correspondiente en algún caso, pero en última instancia es al Estado que se dio la noticia de que hay otro Estado socio del Mercosur que está teniendo un tratamiento discriminatorio. Y eso era lo que pasaba antes de los dos artículos que incorporó el protocolo de Olivos sin resolver la materia determinada. O sea, no hay acceso de los particulares al sistema propiamente dicho de solución de controversias, que sigue enfrentando a los estados y, como decimos siempre, el titular del derecho de reclamante es el Estado, la subjetividad activa, por lo tanto, es del Estado, que tiene facultades de transar incluso, con lo cual, en alguna medida, por eso, es el titular del derecho para reclamar. El Estado lo que hace, una situación bastante poco ágil, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Y politizada. La tercera cuestión que decíamos, cuando se trató el protocolo de Olivos, que se vio con se vio con buenos ojos el sistema que en la Unión Europea generó un importante poder de cumplimiento del derecho comunitario, que fue el mecanismo de la cuestión prejudicial, como se denomina en el ámbito europeo,
Aquí se optó por denominarlo opinión consultiva, la idea que en la cuestión prejudicial en el ámbito europeo es una consulta que todos los jueces hacían o hacen cuando tienen que resolver una materia de derecho comunitario, suspenden el procedimiento en su juzgado, remiten ellos mismos una consulta al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le remiten, por supuesto, tanto la consulta como la respuesta son abstractas, cómo resolvería esta cuestión determinada el tribunal. No se ponen el actor y el demandado, no se pone la causa concreta, sino que se pone la cuestión que se tiene que resolver. Y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, como ya dijimos en su momento, le enviaba toda una fundamentación muy prolija, muy elaborada, jurídicamente impecable, a los tribunales digamos, de más baja denominación en cada uno de los estados, y por supuesto que esto hacía que las sentencias de esos tribunales tuvieran un alto contenido de derecho comunitario y de fundamentación muy sólida del derecho comunitario. Y como decíamos antes, ese derecho comunitario se le metió a los estados desde adentro, desde abajo, desde sus propios tribunales, que generan sentencias ejecutorias en los estados, al interior de los estados. Mientras que la sentencia de los tribunales internacionales, sean el tribunal ad hoc o el que sea, requiere ser homologada por lo menos en cada uno de los estados y que esto genera, digamos, y en última instancia no son ejecutorias en muchos casos. En el sistema Mercosur, como decíamos, ahí hoy charlábamos sobre el laudo 7, tiene 120 días para cumplir. Y si no cumple, ¿qué? Lo único que tiene la Argentina después si sigue el incumplimiento es poner en marcha sistemas de compensación, esto es, generar algún incumplimiento que le duela de determinada forma a Brasil para que pueda cumplir el primer incumplimiento. Ahora, esto suma incumplimientos, se entiende que no hace al cumplimiento del derecho. Genera que tengamos que, digamos, denomina retorsión, la idea que es válida en el ámbito del derecho internacional, pero no en un ámbito en el que las relaciones se cruzan todos los días y es una relación mucho más fluida y debería ser a favor del cumplimiento del derecho y no que me obliguen a incumplir para que el otro cumpla. Entonces decíamos, el tercer elemento que se intentó copiar de alguna manera es este mecanismo de la cuestión prejudicial. En el ámbito en el ámbito del Mercosur se denominó opinión consultiva. Los estados, y esto está escrito en en el protocolo de Olivos, los jueces de los estados partes pueden solicitar una opinión consultiva al Tribunal Permanente de Revisión, pero como dijimos, también acá, alrededor de 10 meses, una cosa así, después del protocolo de Olivos, se reúnen las Supremas Cortes de los estados participantes del Mercosur en ese momento, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y las Cortes deciden que son ellas las únicas que pueden pedir las opiniones consultivas y que hacia el interior del Estado cada juez debe subir la consulta hasta llegar a la Corte para pedir esta opinión consultiva. Y como les dije también, no lo revisé al día de hoy, pero creo que hasta hace unos meses no había una sola opinión consultiva puesta en marcha a partir de esta situación, porque, como les dije, cada juez
tiene que decirle a su superior que no sabe cómo resolver la cuestión que tiene entre sus manos. La Cámara tiene que subir a la Corte el deseo de la opinión consultiva, y esto significa que un montón de fulanos tengan que admitir que no saben cómo resolver la cuestión. Y por supuesto, esto destruyó el mecanismo antes de que se ponga en marcha, porque un juez podrá decir cualquier cosa, en última instancia que lo revise la Cámara, entonces él en su sentencia pone lo que se le ocurre, y en última instancia que lo revise la Cámara. El sistema de legalidad está preservado, y nadie le va a decir que tiene que pedir una opinión consultiva, por supuesto, y no hace falta. Entonces, el sistema lo mató, estas decisiones de las Cortes de que son las únicas que hacen la opinión consultiva. Creo que les dije, hay una opinión consultiva que se produjo antes de este pronunciamiento de las Cortes, de una, Profesor, de una jueza paraguaya, creo que es. esta decisión de las Cortes de atribuirse la potestad, digamos, de ejecutar este mecanismo, ¿cómo se tomó? ¿A partir de una resolución? ¿Que se dictó algo? ¿O fue simplemente algo como No, que se una dijo corte, y se... fue una. Ahí me mataste exactamente. Yo creo que es una acordada de cada una de las Cortes. Hubo una reunión, que la reunión existió, es una reunión de los tribunales, y creo que cada uno al interior de cada uno de los estados la expuso, en el caso nuestro, con una acordada. No perfecto. quiero arriesgarme, pero estoy casi seguro de que era una acordada. No me acuerdo exactamente cuál es el pronunciamiento. Pero nada, finiquitó la cuestión. Porque como yo les decía, en el ámbito europeo lo que significó era ese diálogo que fue muy fluido, por supuesto. Fue mucho más importante ese diálogo en el momento del nacimiento del derecho comunitario de los 60, 70, donde gran parte de las sentencias importantes de la jurisprudencia más acabada, donde ponía en marcha el proceso comunitario europeo, se produjeron a partir de este diálogo. Jueces de la más baja denominación en cada uno de los estados se dirigían al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y de allá le venía una fundamentación impecable con la aplicación del derecho para el caso concreto. Y en última instancia, esta fundamentación estaba, digamos, generada por los más altos jueces del ámbito europeo, con lo cual, nada, a los jueces de primera instancia no había más que aplicarla, no tenían más que aplicarla. Y esto generó un cumplimiento muy importante del derecho comunitario, puesto que decíamos, el derecho comunitario no fue aplicado desde el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por arriba, sino que los estados lo recibieron a partir de sentencias propias de sus propios tribunales en cada uno de los casos. Este es el tercer elemento que intenta Olivos resolver, y que tampoco, por supuesto, no por culpa del protocolo de Olivos, sino por culpa de este pronunciamiento posterior de las Cortes, queda sin ningún sentido, sin ningún efecto. Bueno, para mí, no es que Mercosur se reduzca a esto. Bueno, ojo, todo el sistema normativo, perdón, todo el sistema de órganos, hay que verlo desde fundamentalmente el protocolo de Olivos, por un lado, y algunas, por lo menos menciones, algunos de los cambios que se produjo con posterioridad al 2003. Esto dijimos, Mercosur Fenicio en
91. Mercosur comercial exclusivamente, con poco Estado a partir del neoliberalismo imperante en las ideas de los líderes de ese momento. Esto cambia en alguna medida en 2002-2003, la aparición de nuevos líderes de distinta concepción ideológica en los países miembros del Mercosur, y hay un intento que se produce a partir de allí de modificar la estructura institucional. Algunos cambios de esos intentos de modificación, no intentos, sino esos cambios institucionales que se producen con la finalidad de generar un Mercosur más griego, un Mercosur más político, que a mi modo de ver, no mi modo de ver, sino está estudiado en alguna medida, no produjo en términos comerciales y en términos económicos los beneficios que se esperaban en última instancia, fundamentalmente porque los sistemas políticos, estos sistemas políticos instrumentados a partir del 2002-2003, tenían que tener, estaban dirigidos a proteger un mercado interno, un sistema económico muy endogámico en cada uno de los estados, fundamentalmente en Brasil y en Argentina. Creo que en todos, pero en última instancia fundamentalmente en Brasil y Argentina. Esto es, sistemas políticos que estaban muy interesados en proteger la industria nacional en cada uno de los países, ¿no? En proteger la industria nacional, en subsidiar ciertos sectores industriales que no fueran competitivos, en proteger mano de obra, y como ese mecanismo se generaba en cada uno de los países en forma igual, esto en alguna medida era contradictorio en términos económicos con las expresiones en términos políticos hacía de la patria grande y demás en ámbito político. Ahí se producen algunos cambios, como decíamos. Parlamento de Mercosur en vez de Comisión Parlamentaria Conjunta, el sistema de la Secretaría que pasa a ser una Secretaría de Mercosur por un periodo de tiempo y deja de ser administrativa e intenta tener algún rol mucho más, algo más importante. El Comité de Representantes Permanentes y su presidente de Comité de Representantes Permanentes, este órgano que se crea con algún viso de supranacionalidad allá por el 2003, con el primer presidente de la Comisión de Representantes Permanentes, que fue Dualde, y con el segundo, que fue Chacho Álvarez. Después nos olvidamos todos del cargo porque no sabemos exactamente quién es el que ejecuta hoy, quién lleva adelante hoy ese cargo. Pero en última instancia esa fue la vocación de otorgarle a un político, en última instancia, con alto contenido político y alta relevancia, alguna referencia supranacional, algún órgano que tuviera la mirada por sobre el hombro de cada uno de los estados, que tuviera una visión más allá de los intereses de los estados que siempre llevan a la confrontación, en última instancia, en los sistemas intergubernamentales. Pero bueno, este fue mi rápido repaso a partir de que ustedes no tienen preguntas para hacer. A ver, si surgió alguna pregunta. Yo puedo consultar sobre los laudos, qué es puntualmente, qué es lo que hay que saber, qué se resolvió y cuál era el conflicto o algo más. El nudo del conflicto, ¿cómo se resolvió? Fundamentalmente en el 7 más que en el 4, pero en el 7 tiene mucho que ver esto de qué carácter es la obligación que los estados tienen por el 38 y el 40 Protocolo Europreto, no tanto porque te pregunten respecto de solución de controversias, sino que si yo te pregunto sistema normativo, sería interesante que la respuesta tenga los ingredientes del laudo 7, esto es, la obligación de hacer de los estados, el plazo razonable, que los estados incurren en responsabilidad internacional si no cumplen
con la incorporación normativa, estas cosas que en alguna medida vinieron a aclarar lo expuesto en el protocolo de Europreto. Entonces, no tanto por el lado del sistema de solución de controversias, pero fundamentalmente por eso hay que saber de los laudos. Los cuadros me parecieron muy piolas, tanto el que dieron las chicas la semana pasada como este que generaron los muchachos. No mucho más. ¿Más preguntas? Preguntas. Miren que la semana que viene no contesto preguntas, hago preguntas la semana que viene. ¿Un listado de preguntas potenciales? No, idea, no. Las hice todas, todas las preguntas potenciales las hice en esta charla de 15 a 20 minutos de la que dimos. Buenísimo. No tenemos por costumbre alejarnos de lo que damos en clase. Bien. ¿Cuántos están cursando, Marcelo? Ayúdame. Tenemos para rendir 44 alumnos. Hoy tenemos mucho menos acá, ¿no? Sí, había un par que estaban rindiendo examen y no se podían conectar hoy. Profe, ¿puedo pedir un favor para el viernes que viene? Yo me recibo con esta materia. No sé si existe la posibilidad de rendir primero. El martes que viene vamos a definir la forma de bueno. cómo se van a Entonces, anotar, no me, horarios y esas cosas. no me quiero meter entonces. Retiro. Vamos, porque, bueno, listo, yo lo charlamos con David y vemos. Podemos estudiarlo. ¿Alguien más se recibe con esta? Sí, había otro más, ¿no? Sí, yo también. Sí, tenemos un par. Sí, hay más todavía. Somos varios. Yo me recibo, pero tengo 2 materias más para rendir. Ajá. Me queda el práctico y 2 puntos de filo. ¿Que los estás cursando ahora también? Sí, los estoy cursando y rindo el 11. Ajá. Bueno, entonces vos te tenés que liberar el 4 de esta materia, ¿sí? Lo posible. Dale, vamos a hacer todo el esfuerzo. Bueno, chicos. Sí, para eso voy a dedicar una semana para estudiar. Vamos, enciérrense. Y nada, el martes, Marcelo, ¿tienen repaso también con David? Básicamente repaso con David el martes, sí. Pero si va a ser como hoy de tantas preguntas, no sé, durará poco. Claro, no, eso no. Aprovechen. Bueno, yo si quieren yo el martes voy a ver si hago, me meto un ratito al inicio para ver si hay alguna pregunta para mí el martes. Así que nada, para darles una oportunidad más, a ver si leen de acá el martes, si el martes tenemos alguna dificultad, me meto un ratito a las 5 para charlar. Les dejo un abrazo a todos y que tengan buen fin de semana. Igualmente. Muchas gracias. Gracias.